Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, te pido que me ayudes con un like y suscríbete. Disfruta la historia de hoy. Bogotá siempre ha sido una ciudad de contrastes, entre sus calles frías y lluviosas, donde la gente transita apresurada, donde el tráfico parece una batalla constante, en algún rincón de un apartamento silencioso, una historia de amor y traición se despliega con brutal intensidad. Al principio, cada mensaje era un motivo de alegría, una pequeña chispa que iluminaba su día. Abría el celular con expectativa, sabiendo que encontraría palabras dulces, preguntas sobre su jornada, planes espontáneos para el fin de semana. Las llamadas eran largas, llenas de risas, de sueños compartidos, de promesas que en aquel momento parecían invulnerables. Hablar con él era como construir castillos en el aire, imaginar un futuro juntos, lleno de viajes, de metas cumplidas, de un amor que parecía no conocer grietas. Pero el tiempo empezó a cobrar su precio. Él, atrapado en la rutina de su trabajo, comenzó a desaparecer poco a poco. Al principio eran solo horas sin respuesta, luego días en los que apenas había un mensaje apresurado, una excusa rápida sobre lo agotador de su jornada. Ella entendía, se decía a sí misma que así era la vida adulta, que el amor también debía aprender a navegar las aguas de la distancia. Cada fin de semana, su corazón latía más rápido cuando escuchaba el sonido de las llaves en la puerta, pero la emoción se iba desvaneciendo. Ya no llegaba con la misma intensidad, su cansancio era una barrera, su mirada reflejaba algo que ella no quería ver, indiferencia. Las señales llegaron en forma de pequeñas grietas en la superficie perfecta de su relación, mensajes ignorados, pero el icono de en línea brillando constantemente, publicaciones en Facebook, comentarios en memes, respuestas rápidas a otras personas mientras sus propias palabras quedaban en el vacío. Los momentos en los que debía sentir su presencia se convertían en la dolorosa certeza de que su tiempo existía para hoy. Comenzó a formarse una pregunta que se resistía a pronunciar en voz alta: ¿cuándo fue que dejó de ser importante? La duda había sido una sombra constante, una sensación latente que crecía con cada noche de incertidumbre, con cada mensaje ignorado, con cada rastro de su vida que se desvanecía en el misterio. Ella necesitaba respuestas. No podía seguir justificando lo injustificable, no podía seguir engañándose con explicaciones vacías que él repetía como si fueran suficientes. Fue entonces cuando tomó la decisión de clonar su WhatsApp. El corazón le latía con violencia mientras esperaba ver lo que la intuición ya le gritaba desde hacía meses. Sabía que nada bueno saldría de esto, pero necesitaba enfrentarlo. Y en cuanto la pantalla mostró los primeros mensajes, el mundo pareció detenerse. Allí estaba. Las conversaciones con su amiga Laura eran explícitas, descaradas, llenas de una complicidad inquietante. Fotos íntimas enviadas con una facilidad perturbadora, como si fuera un hábito, como si él estuviera acostumbrado a recibirlas sin el menor remordimiento. Mensajes en los que Laura no solo le enviaba imágenes de otras mujeres, sino que le ofrecía más, como si estuviera participando en un juego donde ella era la proveedora y él el cliente. Siempre que quieras algo me dices, escribió Laura, con una naturalidad escalofriante. Y su respuesta fue peor: mándame todo lo que consigas. El estómago se le revolvió. Era demasiado frío, demasiado sucio. Pero la peor herida aún estaba por abrirse. En la siguiente conversación encontró algo que le arrebató el aliento: su mejor amiga, la mujer en la que él confiaba, con la que compartía risas, la que ella había visto como una parte más de su círculo cercano. Pero las palabras que intercambiaban no eran de amistad. Cada mensaje era una traición disfrazada de dulzura, juegos de palabras coqueteando con lo prohibido, con «me quiero casar contigo», tener una casa y hijos. Las mismas palabras que un día fueron suyas, las mismas promesas que él le hizo cuando aún creía en ellas. Ahora las veía repetidas, recicladas, vacías. Y lo peor era que ella ni siquiera parecía sorprendida. Él se lo decía con tanta naturalidad que quedaba claro que ya había olvidado con quien había dicho lo mismo antes. El celular temblaba en sus manos, su cuerpo también. El aire en la habitación se volvía insoportable, pesado, como si la verdad hubiera aplastado cada rincón de lo que alguna vez fue su hogar. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido, todo lo que había perdonado, se convirtió en cenizas. La tensión en el aire es tan densa que casi se puede tocar. Ella lo observa en silencio, sosteniendo el celular con una mezcla de rabia contenida y un dolor que aún no termina de procesar. Él acaba de descubrirlo. Ha visto que su WhatsApp estaba vinculado, que su mundo de secretos y mentiras ha quedado expuesto. Su primera reacción no es disculparse, no es asombro ni remordimiento, es furia, pero no la furia de un hombre arrepentido. Es la rabia del que ha sido descubierto, del que siente que ha perdido el control,
del que no puede permitir que su poder sobre la relación se vea comprometido. ¿Qué hiciste?, pregunta él con los ojos encendidos. Su tono no es de dolor por haber herido a quien dice amar, sino de ira por el atrevimiento de ella al entrar en su privacidad, como si la traición fuera su derecho, como si ella no tuviera motivos para querer saber la verdad. Ella no responde de inmediato, no le tiembla la voz como antes, no baja la mirada como solía hacerlo en otras discusiones. Ya no es la mujer que justificaba cada ausencia, que creía en cada mentira bien formulada, ahora sabe la verdad. Y la verdad duele, pero también libera. Él intenta recuperar el control de la conversación. Levántala. Eso no significa nada, dice, como si las pruebas fueran solo una casualidad. No es lo que piensas, insiste, pero su mirada vacilante lo delata. Pero nada puede borrar las palabras que ella ha leído. Mensajes borrados antes de cada regreso de viaje. Fotos eliminadas, conversaciones con Laura, confesiones con su mejor amiga. Palabras que no fueron suyas, pero que alguna vez fueron para ella. No hay argumento que logre ocultar el peso de la verdad. Ella lo observa y, por un momento, siente una oleada de emociones encontradas. Recuerda el inicio, los meses de felicidad, las promesas compartidas. Recuerda las noches en las que se quedaba esperando su respuesta, en las que se decía a sí misma que todo esto tenía una explicación, que su amor valía la pena, que él solo estaba distraído por el trabajo. Pero todo eso se desmorona con la mirada que él le da ahora. Un hombre que no se disculpa, un hombre que reclama, que se defiende como si él fuera la víctima, un hombre que la mira con desprecio por haber descubierto su juego. Cuando él finalmente se queda en silencio, sin argumentos, sin excusas que puedan sostenerse, ella hace lo que nunca pensó que haría, lo perdona, no porque crea en sus palabras, no porque piense que lo que vio no fue real. Lo perdona porque el amor ciego es un enemigo poderoso, porque el miedo a perder lo poco que queda de una relación la obliga a cerrar los ojos y aferrarse a la esperanza. Pero con el tiempo, la duda comienza a crecer. ¿Realmente lo perdonó? ¿O solo quiso convencerse de que podía hacerlo? Cada día que pasa, algo dentro de ella cambia. Las excusas ya no parecen suficientes. La indiferencia de él pesa más, la rutina se siente más vacía, y en las noches en las que el insomnio la consume, una idea la atormenta sin descanso. ¿Cuándo fue que dejó de ser suficiente? Los años pasaron como si fueran estaciones que no traían ninguna renovación. Nada, rutina. Habían decidido seguir juntos, aunque en realidad, lo que compartían ya no era amor, sino una sombra de lo que fue. Las dudas seguían ahí, la inseguridad acechaba cada rincón de su mente, y la distancia emocional entre ellos se hacía más grande cada día. Pero lo más difícil no era el vacío entre ellos. Lo más difícil era ver cómo, lejos de querer reconstruir lo que se había roto, él seguía alimentando su mundo de secretos. Agregar mujeres era parte de su día a día, como quien colecciona objetos sin motivo aparente. No eran simples contactos, eran nombres nuevos que aparecían cada hora, perfiles desconocidos que entraban a su lista sin ninguna razón válida. Ella observaba. No quería hacerlo, pero ya no podía ignorarlo. Las notificaciones de nuevas amistades en Facebook, los números que aparecían de repente en WhatsApp. Nunca había conversaciones visibles, siempre desaparecían, como si borrar los mensajes pudiera hacer desaparecer los hechos. Al principio, intentó confrontarlo con calma, creyendo ingenuamente que una conversación sincera podría abrirle los ojos. Pero él nunca veía más allá de su propia conveniencia. Sus respuestas eran esquivas, su actitud burlona, como si el dolor que le causaba no tuviera relevancia. Eso no es nada, estás exagerando. Luego, las respuestas se volvieron más frías, más hirientes, más crueles, hasta que un día, cansada de tantas excusas, lo enfrentó con la verdad. Le preguntó directamente si no le daba vergüenza, si no entendía que no era normal agregar mujeres a cada hora y eliminar cada conversación después de hacerlo, si no le pesaba la doble vida que intentaba sostener. Él solo la miró con desdén, con ese desprecio disfrazado de indiferencia que había aprendido a usar tan bien, y entonces, soltó la frase que la marcó. Si eres chismosa. No hubo disculpa, no hubo explicación, no hubo miedo a perderla, solo la burla. Era solo un obstáculo, una presencia incómoda que empezaba a hacer preguntas que él no quería responder. Esa noche, ella miró el techo, incapaz de dormir. Por primera vez, comprendió que nunca iba a cambiar. Las heridas que no sanan no son solo las que duelen, son las que te enseñan que es hora de marcharte. Los problemas se acumulan como tormentas en el horizonte. La duda se vuelve insoportable cuando ella descubre que él ha agregado a su propia amiga en Facebook, aunque alguna vez la criticó. Él la busca constantemente, revisa su perfil a cada hora. Cuando le reclama, las excusas son absurdas,
vacías. En una fiesta, la esposa de un amigo se acerca y le dice algo que la deja fría. No metas a mi esposo en esto, tu pareja es quien crea los problemas. La verdad es evidente para todos, excepto para él, que sigue actuando como si todo estuviera bajo control. Era una noche como cualquier otra, pero algo en el aire pesaba diferente. El silencio que solía acompañar sus pensamientos ahora se mezclaba con el sonido tenue de la ciudad, con el eco de un presentimiento que se había convertido en certeza demasiado rápido. Ella estaba sentada en la cama, observando su celular con una sensación que ya le era familiar, desconfianza. La había sentido tantas veces que casi era parte de su rutina, un reflejo involuntario cada vez que él dejaba su teléfono fuera de su alcance, cada vez que esquivaba sus preguntas con una risa vacía o una excusa insignificante. Pero esta noche era diferente, algo iba a romperse, y lo hizo. Un nombre nuevo apareció en su lista de contactos, un nombre que jamás había visto antes. Una mujer cuya vida giraba alrededor de los bares, donde las luces tenues y el alcohol disfrazaban el desgaste de la realidad, donde las miradas eran transacciones y el contacto físico parte del trabajo. Él la había agregado. Otra más. No tenía dudas sobre lo que significaba, sabía lo que buscaba. Respiró hondo, sintiendo la opresión en el pecho, el cansancio acumulado de los años, la desesperación de haberse convencido de que esto podría cambiar alguna vez. Pero nada cambió, nunca cambió. Cuando lo confrontó, él apenas se dignó a mirarla. Su expresión estaba llena de esa indiferencia que ya se había vuelto habitual. Las excusas fueron insuficientes, huecas, carentes de cualquier intento real por justificar lo que había hecho. Es solo alguien del centro, dijo con desdén, como si eso debiera calmarla. Trabaja en una cafetería, pero ella sabía la verdad. Sabía que la cafetería era un bar, sabía qué tipo de trabajo hacía esa mujer y sabía por qué él la había agregado. Y entonces, lo entendió todo. No era solo sobre esa mujer. No era sobre Laura, ni sobre su mejor amiga, ni sobre cada perfil nuevo que aparecía en su lista de contactos. Era sobre ella, sobre cómo había permitido que su amor propio quedara enterrado bajo una montaña de excusas y promesas vacías. De repente, se vio reflejada en el espejo del cuarto. ¿Quién era ahora? ¿Dónde había quedado la mujer que soñaba con una vida digna, con respeto, con amor? ¿Cuándo fue que aceptó tan poco cuando merecía tanto? Quiso irse. No le importó que no tuviera empleo, no le importó que la incertidumbre de un futuro incierto la paralizara. La única certeza que tenía en ese instante era que quedarse sería peor. Dormir bajo un puente parecía un precio menor en comparación con seguir soportando lo mismo. Tomó aire, sintiendo como la decisión comenzaba a arder dentro de ella. Era momento de elegir, y por primera vez en años, no iba a elegirlo a él. El sonido de la lluvia era un eco de su propia tormenta interna. Cada gota golpeaba el pavimento con fuerza, como si la ciudad compartiera su dolor, como si el cielo mismo llorara con ella. Era el final, y por primera vez, ella lo aceptaba sin dudas. Recogió. En la maleta era un fragmento de los años que dejaba atrás. Una prenda aquí, un libro allá, recuerdos dispersos que alguna vez significaron tanto, pero que ahora solo eran testigos de su resistencia. Él estaba ahí, mirándola, pero sin hacer nada, sin decir nada, como si supiera que ya no había palabras suficientes para detenerla. En otro tiempo, él habría prometido cambiar, habría intentado tocar su mano, convencerla con las mismas frases vacías que antes lograban hacerla quedarse. Pero esta vez no hubo intentos, no hubo súplicas, porque ambos sabían la verdad. Las promesas ya no tenían peso. Ella cruzó la puerta sin mirar atrás, sintiendo el viento frío golpear su rostro, mezclándose con la lluvia que empapaba su piel. La ciudad estaba envuelta en una penumbra melancólica. El reflejo de los faroles sobre el pavimento mojado le daba un aura de despedida que hacía todo más solemne. Respiró hondo, sintió el peso de su libertad recién adquirida, el miedo al vacío, pero también la promesa de un nuevo comienzo. No sabía a dónde iría, no tenía certezas, pero tenía una decisión firme, y eso era suficiente. Él seguía en el umbral de la puerta, aún sin hablar, aún en silencio, tal vez porque entendía que ya era demasiado tarde. Las palabras ya no tenían valor. Las promesas eran cenizas, y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Sus pasos son firmes, aunque sus piernas tiemblen con la fuerza de la emoción contenida. No hay dudas en su decisión, pero sí hay cicatrices que laten en su pecho. Cada paso que da es un adiós definitivo, una despedida a años de sacrificios, de amor mal correspondido, de perdones que nunca fueron verdaderos. La noche envuelve su figura, la lluvia sigue cayendo, empapando su ropa, mezclándose con el calor abrasador de su piel, pero no siente frío, porque el fuego que arde en su interior lo consume todo. El fuego del dolor,
mostrándole cada momento en el que se conformó con menos de lo que merecía, cada instancia en la que perdonó lo imperdonable, cada día que pasó esperando un amor que ya no existía. Todo quedó atrás, y con cada paso que la aleja, una nueva verdad se solidifica dentro de ella. Siempre mereció algo mejor, siempre mereció respeto, siempre mereció amor, pero no ese amor roto que él ofrecía. Y ahora, por fin, va a encontrarlo. Han pasado meses desde aquella noche lluviosa en la que ella decidió irse. La herida ya no arde con la misma intensidad, pero la cicatriz sigue ahí, recordándole que el amor no debe doler. Bogotá sigue igual, el tráfico, las voces apresuradas, los cafés llenos de historias ajenas, pero ella ya no es la misma. Está en un centro comercial, mirando distraídamente los escaparates cuando lo ve. Al principio, no lo reconoce, quizás porque ya no ocupa su mente como antes, porque su silueta dejó de ser familiar entre la multitud. Pero en cuanto sus miradas se cruzan, el pasado se estrella contra el presente. Él se detiene, ella también. Los segundos se alargan, y hay un silencio que dice más que cualquier palabra. Él parece sorprendido. Tal vez esperaba verla aún rota, aún perdida, aún buscando respuestas que él jamás pudo darle. Pero lo que encuentra es una mujer distinta, más firme, más segura, más viva. «Te ves bien», dice él, con esa voz que antes tenía poder sobre ella. Pero ahora sus palabras son solo ruido. Ella sonríe, no por cortesía, sino porque realmente se siente bien, porque el amor propio que había perdido ha vuelto, porque lo que una vez la destruyó ya no tiene poder sobre ella. «Lo estoy», responde, sin resentimiento, sin ira, solo certeza. Y entonces, sin necesidad de explicaciones, sin despedidas innecesarias, ella sigue caminando. No mira atrás esta vez. Porque su historia con él terminó hace mucho tiempo.